La Fórmula 1 está cerca de cerrar su telón para la temporada 2023 y acaba de tener lugar la última sesión de Libres 1 del año con esta primera sesión del Gran Premio de Abu Dhabi. Una primera sesión que sabíamos que era un festival de rookies, pero que ha sido más interesante aún de lo que incluso muchos de nosotros llegábamos a esperar. Por lo que hay que contaros todo lo que ha ocurrido en estos entrenamientos Libres 1 del Gran Premio de Abu Dhabi. La primera sesión del Gran Premio de Abu Dhabi daba comienzos siendo muy atípica, como veíamos imágenes, como es el caso de Max Verstappen sentado en el muro porque no iba a salir, ya que teníamos hasta 10 pilotos rookie y los dos Red Bull se encontraban en el muro. Veíamos que los que inauguraban la sesión eran los Aston Martin y Felipe Drugovich contaba con muchísimas rejillas porque Aston Martin ha traído mejoras en su alerón trasero para tener mayor eficiencia aerodinámica. Un alerón trasero que imita en su totalidad al que tenía McLaren, pero no era el único equipo que traía rejillas, ya que estaban los pilotos rookies, había que aprovecharlos, y veíamos también a Pato O'Ward que los llevaba en ese alerón trasero, el mismo exactamente así es como lo lleva ahora el equipo Aston Martin, pero también Robert Schwarzman, por ejemplo, llevaba rejillas en su Ferrari, y veíamos a un Jake Dennis que se ha subido al Red Bull quejarse en primer momento de que no tenía bien ajustado el casco y necesitaba regresar a pista. Veíamos también que la realización se enfocaba en intentar ver a los pilotos titulares que no estaban en sus puestos y estaban sentados en otros ámbitos. Vemos en este lado a Lewis Hamilton y vemos la decoración también de Pato O'Ward, la decoración que ha llevado McLaren para esta carrera final de temporada, aunque bastante curioso que justo la inmediatamente después imagen de esto es esta que estáis viendo aquí, a un Pato O'Ward teniendo que sobreconducir el coche porque se le fue por la parte trasera. No será el único, vamos a ver un montón de estas a lo largo de esta primera sesión. Un Pato O'Ward que aún así luego cerraba esa vuelta y conseguía posicionarse décimo por delante de Piastri, que no había cerrado vuelta, por supuesto. Veíamos también a un Felipe Drugovich que se ponía ahora 10 minutos después también en décima posición, superando en este momento a Lance Stroll. Veíamos también en el caso de Jack Doohan cambios en el alerón delantero y a un Robert Schwarzman que cerraba su vuelta con neumáticos blandos. Los Ferrari eran los primeros en poner los blandos, la cerraba en decimosegundo lugar. Antes de que empezáramos a ver a los pilotos, ya todos los de la parrilla, poner los blandos, veíamos casi un accidente fortísimo entre Jack Doohan y Logan Sargeant. Doohan, el australiano, venía cerrando vuelta con el Alpine, mientras que Sargeant se estaba preparando para empezarla. Sargeant estaba entre la intersección de la antepenúltima y última curva, mientras que Doohan venía en competición y casi se lo lleva puesto porque Sargeant no estaba preparado para dejar pasar. Doohan dijo que ha sido casi el accidente más fuerte que ha tenido en su vida. Ya todos montaban los neumáticos blandos como os hemos comentado y el primero que sorprendía bastante era Frederick Besti, logrando escalar hasta el cuarto puesto, quedándose muy cerca, a un segundo aproximadamente, de George Russell en el otro de los Mercedes. También veíamos a un Logan Sargeant escalar hasta el segundo puesto, y es que tenemos que tener en cuenta que al final también solo había 10 pilotos titulares, es decir, que al final ellos son los que supuestamente les vamos a ver en las altas posiciones, pero vemos ahí al piloto de Williams escalar hasta las primeras posiciones, que su compañero de equipo en esta sesión, Zach O'Sullivan, piloto de Fórmula 3, le veíamos también, como lo habíamos visto anteriormente a Pato O'Ward, trompear aquí. En este punto cambió el aire, lo reportó Carlos Sainz por radio y vimos un montón de estas más de las que ya de por sí estábamos viendo. También veíamos el primer momento de todo el fin de semana donde vemos a un Ferrari y a un Mercedes juntos, Russell y Carlos Sainz, Russell cogiéndole el rebufo al piloto madrileño en la segunda zona de DRS. Sabemos que estos dos equipos están jugando el subcampeonato del mundo en el Mundial de Constructores, 4 puntos de diferencia y primera vez que se encontraban. Lance Stroll, que también tenía el problema de entrar girado en la última curva del circuito, aunque Stroll lo hacía realmente dado casi toda la puesto casi toda la mitad, se le fue muchísimo la parte trasera, como os estoy diciendo, fue sobre todo por ese viento que perjudicó mucho esas vueltas que había ahí. Volvíamos a ver a Max Verstappen levantando el pulgar, aunque los Red Bull no estaban yendo en muy buen ritmo, estaban 18º y 20º los dos pilotos rookies, y sorprendentemente íbamos viendo ya pilotos que todavía no habían puesto los blandos ponerlos, y aparecía un Felipe Drugovich para ponerse segundo. Aquí había ciertas dudas, por supuesto, porque había logrado superar a algunos pilotos, pero también lo había hecho más tarde que otros. Se quedaba a 3 décimas de Russell, pero ¿sería por mejoría de pista? Pues puede ser que fuera por mejoría de pista,
Pero lo cierto es que Carlos Sainz cerró vuelta más tarde y se puso sexto con la misma pista, incluso un par de minutos más tarde, 2 minutos más tarde de lo que lo hizo Felipe Drugovich. Por cierto que Robert Schwarzman justo en este momento le veíamos en la curva 2 sufrir muchísimo bottoming. Y la realización se empezaba a enfocar ahora en Felipe Drugovich porque encima le sacaba casi un segundo a Lance Stroll, que todavía no había podido rodar con blandos, pero sería capaz de superarle. De por sí ya Drugovich estaba en una muy buena posición. Mientras tanto, veíamos a un Piastri en los instantes finales quejarse de tráfico, en este caso de Carlos Sainz, ahora todo el mundo ya buscando quizá la última sanción a un posible rival. Y llegaba Stroll ya con los neumáticos blandos, ¿y qué pensáis? ¿Que superó a Drugovich o que no? Pues se quedó quinto, no superando a Felipe Drugovich, que ya veían la bandera cuadro y la realización, por supuesto, se enfocaba en él. Antes de comentaros los resultados finales, también comentaros que Hadjar y Lance Stroll tuvieron un problema, tuvieron un encontronazo. Stroll, que estaba yendo demasiado lento, será investigado posterior a la sesión, así que veremos qué es lo que acaba repercutiendo, pero confirmaba finalmente a un Felipe Drugovich segundo. O sea, es a lo que más le estoy dando importancia porque es la mayor de las sorpresas. Russell queda primero y Ricciardo, que sería una grata sorpresa verla ahí en tercer lugar, pero Drugovich lo acapara entero. ¿Será el Aston Martin que va bien? Porque Aston Martin ha traído mejoras, como os hemos comentado. ¿Será Drugovich que ha conseguido un mejor punto de la pista por quizá el viento? No lo sabemos, pero la verdad es que ha sorprendido y mucho. Lo que nos esperábamos era ver a los 10 pilotos titulares casi en fila en los 10 primeros puestos y luego a los suplentes, pero se ha colado aquí Drugovich, que no es el único tampoco piloto suplente que se ha colado aquí, porque ya en el resto de los puestos, como estamos viendo, vemos a Valtteri Bottas cuarto, o sea, es decir, tampoco es la sesión más representativa que hemos visto. Vemos a un Valtteri Bottas que se queda a 20 milésimas de Ricciardo y a un poco más, casi una décima, de Felipe Drugovich. Luego vemos en quinta posición a Lance Stroll, sexto lugar para Oscar Piastri, Carlos Sainz lidera la zaga de los Ferrari porque le sigue Robert Schwarzman, Pierre Gasly noveno y en décima posición Yuki Tsunoda. Como vemos, hay dos pilotos rookies aquí, por lo que nos encontraremos a un Logan Sargent en un décimo lugar, primer piloto titular que está entre las 10 últimas posiciones, Frederic Besti decimosegundo, Jack Doohan decimotercero, Theo Pourchaire a manos del Alfa Romeo decimocuarto. Por cierto, hay muchos pilotos que no os lo he comentado de estos rookies que ahora se suben a la Fórmula 2 porque está corriendo en Abu Dhabi la Fórmula 2 su cita final y muchos de ellos corren, entre ellos Theo Pourchaire, que se está jugando el campeonato. Decimoquinta posición para el mexicano Patricio O'Ward. Los dos Red Bull decimosexto y decimoséptimo, por supuesto son pilotos rookies, pero sí que destaca que no han sido los mejores que hemos visto a lo largo de la parrilla. Jake Dennis decimosexto, Isaac Hadjar decimoséptimo, Zach O'Sullivan, el de Williams decimoctavo y los dos Haas en las últimas posiciones con un Kevin Magnussen en decimonoveno lugar, Oliver Mann decimocuarto, muy cerca de su compañero de equipo. Este ha sido el resumen de lo que hemos tenido en esta primera sesión de los entrenamientos libres del Gran Premio de Abu Dhabi. Hay pocas cosas que podemos sacar de conclusión con esto, primero porque no es el momento más representativo ni para clasificación ni para carrera. La siguiente sesión es justo la hora de comienzo de la carrera del domingo, por lo que es la más representativa sin lugar a dudas de los libres que vamos a ver, y aún así hemos visto a un Valtteri Bottas segundo, es decir, no es muy representativo y sobre todo además que es que hay muchas dudas, o sea, a mí me ha generado más dudas que certezas porque todavía vemos a un Stroll quinto. Bueno, puede haberse dado por condiciones de pista, Sainz no ha tirado, los Red Bull no estaban, puede darse por muchos motivos, muchos pilotos rookies que podrían mejorar, puede no ser, me refiero, que sea ese quinto puesto real, pero a Felipe Drugovich segundo. Drugovich, me refiero, si el problema no es que Drugovich sea malo, si el problema es que no tiene constancia con este coche, es muy sorprendente. Pero ahora os hablamos acerca del piloto brasileño. Más allá de ahí os tenemos que contar lo que siempre os traemos de gráficas, de datos, para que sepáis cómo se han llegado a las posiciones que hemos visto. En cuanto a velocidades punta, ya fijaros que incluso no estando en las primeras posiciones, vemos a los Red Bull en el Speed Trap, que es el punto de velocidad punta, es el punto de la recta de DRS, así que es el más representativo al final, y les vemos ahí, ¿no?, como los pilotos con mayor velocidad punta de la carrera. Luego vemos a los Ferrari, es decir, que vuelven a quizá han primado por tener una configuración de baja carga aerodinámica para intentar ir rápido ahí, y sobre todo destacar que tanto McLaren como Aston Martin son los más lentos, da igual los rookies, son los más lentos, pero también ellos lo
lo que van a primar, por supuesto, es las secciones de curvas, tanto el tercer sector en completo como incluso el segundo sector, como incluso el primer sector. El segundo dan por hecho que van a perder bastante ventaja, si es verdad que por parte de Aston Martin la recuperarán mucho en la chicane. Pero bueno, son cosas que podíamos prever. En cuanto a los sectores, los tenemos aquí quienes han liderado. Destaca Logan Sargeant, que pese a, por ejemplo, encontrarse un décimo en el primer sector, ha sido quien ha marcado el sector más rápido. Robert Schwarzman aparece el más rápido en el segundo sector y luego Russell sí que lidera el tercero. Vemos a un Drugovich muy constante, con la excepción de ese segundo sector, que es donde perdería el tiempo. Es donde os estamos contando que Aston Martin va a perder el tiempo y aún así ha estado en esa posición. Quiero decir, tiene mucho más potencial ese segundo sector, como vemos con un Stroll que ha quedado mucho más adelante y no consigue esa velocidad por las rectas como hemos visto, lo consigue en los puntos de frenada. O sea, es decir, que hay mejoría en esa vuelta de Drugovich y aún así ha quedado en ese segundo puesto. Os digo, poco podemos comentaros más de lo que ya os hemos hablado en este resumen y en lo que os hemos comentado un poco por encima con estos gráficos. Sobre todo, hablaros de lo sorprendente que ha sido Felipe Drugovich. O sea, sinceramente, me remito a lo que ya hemos comentado. No sorprende ver un Aston Martin ahí, teniendo además en cuenta el hecho de que, pues, quizá Ferrari no ha empujado, como es el hecho de Carlos Sainz, que no haya empujado más del séptimo puesto que ha quedado, más de lo mismo de Piastri. Hamilton no estaba, ninguno de los Red Bull estaba, no estaba tampoco Lando Norris. Quiero decir, hay pilotos que esperamos que estén peleando por los primeros puestos más arriba. Independientemente que Drugovich esté segundo, es una señal. A mí me extraña mucho, o sea, me refiero, no sé cómo tomármela, porque no sé, Aston Martin trae mejoras y Drugovich en esa segunda posición, sin tener rodaje con esta MR23, por lo menos me hace ver que hay potencial en el coche. Stroll además no ha quedado por delante ni siquiera. Stroll es cierto que ha tenido alguna complicación, incluso ha tenido que cerrar vuelta mucho más tarde porque en el momento en el que Drugovich lo ha hecho no había podido cerrarla, pero es muy extraño también verle ahí. A mí me ha dejado muchísima incertidumbre, así que saldremos de conclusiones pues más adelante a lo largo de todo el fin de semana, ya con la llegada sobre todo de Alonso y ver un poco en qué posición está Aston Martin. Os contaremos muchísimas más cosas en la segunda sesión de entrenamientos libres que viviremos en un par de horas, como os digo, 2 de la tarde horario español, misma hora que dará comienzo la carrera el domingo. Estad muy atentos, que os vamos a contar todo lo que ocurra en el mundo de la Fórmula 1. Dejadme en los comentarios qué os ha parecido este festival de rookies que hemos tenido en los Libres 1. Si te ha gustado el vídeo, dale un like y suscríbete para seguir apoyándonos y nos vemos en el siguiente, que seguiremos hablando de Fórmula 1.